todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a este webinar donde estaremos revisando algunos temas un poco más avanzados sobre el uso del add-on de GeoAnalytics. Esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Primero haré una breve presentación del producto para conocer las capacidades. Después estaré mostrando las operaciones con las que cuenta el conector de GeoAnalytics, que es el que nos permite hacer operaciones un poco más avanzadas o cálculos sobre los datos georreferenciados que nosotros tenemos. Después pasaremos a una demo en donde haremos 3 ejercicios. Primero desarrollaremos un mapa usando más bien la operación de cálculo de rutas de nuestro conector GeoAnalytics. Integraremos un plano de AutoCAD a nuestro mapa y realizaremos ahí un breve análisis para que ustedes puedan ver cómo es esta integración con este tipo de planos. Y finalmente desarrollaré un gráfico con características específicas que no va a ser un mapa, pero vamos a utilizar las extensiones de GeoAnalytics. Durante el evento, mis compañeras de arquitectura de soluciones nos ayudarán a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Al final, igual daremos un breve tiempo para responder aquellas que hayan quedado pendientes. Bueno, pues GeoAnalytics es un add-on para ClickSense y para ClickView que nos permite analizar y representar toda esa información georreferenciada que existe dentro de nuestras organizaciones. Esto es a través de la creación de mapas geográficos que están basados en diferentes capas. Todas estas capas son de fácil uso y de fácil configuración. Nosotros podemos representar cada una de estas mapas a través de capas de áreas, capas de líneas, capas de puntos y poder configurar cada una de estas capas para poder personalizarlas de acuerdo al tipo de análisis que nosotros queramos hacer. Esta personalización va desde agregar colores para poder identificar ciertos criterios, poder agregar medidas y que a través del tamaño de la forma o de la figura podamos identificar a lo mejor en dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad los clientes, región o sucursal representa el mayor número de ventas. En el caso de líneas, por ejemplo, podríamos utilizar o personalizar las líneas para identificar aquellas rutas que a lo mejor representan una mayor distancia entre un origen y un destino, o colorearla para poder saber cada una de estas rutas, cuál es el margen o los costos que me representa cada una de estas rutas. GeoAnalytics está disponible para las versiones de ClickSense Enterprise Managed y la versión de desktop. Sin embargo, no es compatible para la versión de SaaS y sobre Kubernetes. Hay un producto o una operación adicional que permite hacer este tipo de análisis basados con información georreferenciada, perdón, dentro de SaaS y dentro de la versión de Kubernetes. La diferencia entre la versión de GeoAnalytics y GeoOperations es básicamente que con GeoAnalytics la forma de poder interpretar o más bien realizar las operaciones es un poco más sencilla, ya que cuenta con un wizard que nos va guiando para poder personalizar todos estos campos y configuraciones que se tienen que hacer para poder obtener el resultado esperado, mientras que con GeoOperation nosotros tenemos que utilizar código, es decir, programar todas estas funciones para poder obtener, digamos, el mismo resultado. Sin embargo, en la ayuda de Click existe toda la documentación necesaria para que ustedes puedan hacer este tipo de implementaciones y bueno, esto nos ayuda muchísimo para poder realizar este tipo de casos de uso. Cuando nosotros instalamos Analytics, tenemos disponibles dos componentes principales. La primera son las extensiones, que son las que nos brindan las visualizaciones o lo que nos permite poder generar las diferentes capas dentro de nuestro mapa. Y un conector que nos permite realizar operaciones sobre nuestros datos georreferenciados. Estos dos componentes se instalan en el mismo producto, no es necesario hacer una instalación adicional. Y bueno, la forma de utilizar cada uno pues dependerá. Si nosotros tenemos datos que ya tienen, digamos, algún cálculo previo o ya están listos para poder representarlos geográficamente, haremos uso solamente de las extensiones para poder representar toda esta información y poder configurar cada una de estas capas.
Si nosotros contamos con datos, pero necesitamos hacer operaciones, por ejemplo, para calcular áreas, para calcular rutas, para hacer búsqueda de direcciones, etcétera, nosotros tendremos que utilizar este conector de GeoAnalytics, que es el que nos permite hacer todos estos cálculos. Y hablando un poquito de las extensiones, estas son las diferentes capas que están disponibles para poder visualizar nuestros datos. Tenemos una capa de burbujas que nos permite representar símbolos en forma de puntos. Estos símbolos nosotros podemos colorearlos o escalarlos por diferentes medidas. También podemos sustituir esos símbolos por algún icono o por alguna imagen que represente mejor lo que nosotros estamos mapeando sobre nuestro mapa. Y bueno, la capa de líneas nos muestra las diferentes líneas, van desde un punto origen hasta un punto destino. Estas líneas, como les decía, nosotros podemos configurarlas para agregarles ciertas medidas que representen a lo mejor el ancho de la línea o el color para poder representar mejor esta información. Opcionalmente, tenemos la capacidad de poder personalizar la línea para a lo mejor agregarle alguna flecha e indicar el sentido del flujo de ese path o de esa ruta, o, por ejemplo, podemos suavizar esas líneas para que no se vean a lo mejor tan, digamos, directas, ¿no? El mapa de calor que muestra una densidad de puntos con una escala de colores que nos permite identificar de manera rápida en dónde se encuentra la concentración dependiendo de qué medida estemos utilizando. Y la capa de geodatos, que es la que nos permite poder representar el mapa o cualquier otro archivo, que puede ser un archivo tipo GeoJSON, Esri o un archivo de AutoCAD. Y sobre esta capa es sobre la cual nosotros vamos a estar agregando los diferentes análisis que les acabo de mencionar. Si quisieran tener un poquito más de detalle o conocer un caso de uso sobre lo que les acabo de platicar, los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí hay un disponible previo de GeoAnalytics en donde realizamos algunos ejemplos utilizando las capas que mencionamos. Y bueno, el conector de GeoAnalytics nos proporciona una caja de herramientas. Es un wizard que contiene todas las funciones para el análisis geográfico en clic, que nos permite transformar todos nuestros datos a través de las diferentes operaciones, como operaciones geométricas, operaciones de agregación, basadas en rutas u operaciones de búsqueda. Este conector cuenta con un asistente que nos hace mucho más fácil la configuración. Desde ahí podemos nosotros elegir la operación y después nos proporciona todos los campos o parámetros dependiendo de lo que hayamos elegido y nos va guiando para poder definir desde la fuente de datos de donde vamos a consultar los datos y el tipo de operación que quiero realizar. Ahora les quiero mostrar las diferentes operaciones. Esta es la lista de funciones para las operaciones geométricas. Con este tipo de operaciones nosotros podemos resolver algunos casos de uso, como creación de regiones de ventas personalizadas a partir de una lista de municipios. Esto es a través de la función de dissolve, que nos permite crear áreas personalizadas a partir de la agrupación de ciertos códigos postales o municipios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio en el cual tenemos dividido el país en regiones norte, sur, este, oeste, por ejemplo, en lugar de tener un mapa, ubicación de cada uno de los estados, tendríamos un mapa dividido en 4 regiones. Esto nos permite poder hacer análisis por regiones y también en una segunda capa o en un segundo análisis podríamos hacer un drill down y dependiendo de la región que nosotros hayamos seleccionado, pues poder tener el detalle de los estados que conforman esa región. Además, también con estas funciones, pues nos ayuda a identificar algunas ubicaciones estratégicas para la apertura de nuevos centros o sucursales. Para esto podríamos utilizar, por ejemplo, la función de intersect. Esta función nos permite buscar objetos que se cruzan entre dos conjuntos de datos y también nos permite calcular cuántas áreas de estas se cruzan. Entonces, con base en el resultado que nos agregue esta operación, nosotros podríamos identificar alguna región estratégica en la cual podríamos abrir una nueva tienda, un nuevo centro de distribución, no sé, esos son algunos ejemplos para las operaciones geométricas.
Las operaciones de agregación, aquí podemos determinar, por ejemplo, cuántos clientes viven a 15 minutos en automóvil, desde una ubicación en específico. Esto puede ser una tienda, un almacén, etcétera. Podemos organizar nuestras regiones o las redes de carretera que tengamos a partir de un punto central. Estas operaciones son útiles, principalmente para conjuntos de datos que contienen una gran cantidad de puntos. Si nosotros representáramos los puntos a nivel de latitud y longitud sobre nuestro mapa, pues veríamos por ahí algo un poco extraño, o sea, sería muy difícil de poder interpretar la información. Entonces, con estas operaciones nosotros podríamos agregar clúster o dividir esa información en diferentes clústeres o binning que nos permitan, interpretar la información de una mejor forma. Y de igual manera podríamos después realizar un análisis a través de un drill down y poder bajar a un siguiente nivel. Entonces, dependiendo del clúster o del binning que yo seleccione, la siguiente capa que tendría sería a lo mejor la ubicación específica a nivel calle de mis clientes, de mis tiendas o no sé, de la dirección en particular que yo esté utilizando. Entonces, con esto, podemos, digamos, organizar de una mejor forma las ubicaciones y tener un mejor control sobre nuestros datos. Con las operaciones basadas en ruta, pues es posible cubrir algunos casos de uso, como por ejemplo encontrar el hospital más cercano para obtener una lista de pacientes. En estos tiempos, por ejemplo, podemos medir el nivel de ocupación que tiene esos hospitales, el tipo de servicio que ofrece, los medicamentos que a lo mejor con los cuales cuenta y todo esto empezar a visualizarlo o analizarlo a través de un mapa y a lo mejor también poder medir la trayectoria que hay entre, a lo mejor, un punto origen y los diferentes hospitales que hay para poder, tomar una decisión sobre cuál es el que me convendría visitar, ¿no? Además de esto, pues puedo hacer, una medición, por ejemplo, en tiempos de ruta para planificar la entrega de productos perecederos o productos de cualquier tipo. Puedo medir cuál es la distancia, y cuánto tiempo me lleva poder llegar de un punto A a un punto B, poder analizar, o hacer un análisis de tráfico, por ejemplo, entre otras cosas. Con este tipo de operaciones, nosotros podemos definir sobre el tipo de transporte sobre el cual deseamos que se realice nuestro cálculo. Los disponibles son auto, bicicleta, peatonal, camión o incluso ave. Entonces, esto lo podemos configurar desde nuestro conector. Más adelante vamos a ver el ejemplo de rutas para que sea un poquito más claro esto. Y finalmente, las operaciones de búsqueda. Estas son útiles para obtener polígonos de área a partir de países o códigos postales. Si nosotros, por ejemplo, tenemos solo la información del nombre del país o una lista de códigos postales, pero no tenemos cuál es ese polígono que representa a ese país o a ese código postal, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar Name Area Lookup, que nos permite justamente identificar esa área y poder representarla en los mapas. Aquí hay 2 funciones que nos permiten obtener información. Por ejemplo, si yo tengo una dirección, pero no tengo mi punto de latitud y longitud, y yo quisiera obtener esos datos, yo puedo utilizar la función de address point lookup o la función de point address lookup, que es la función inversa. Sin embargo, para poder utilizar estas 2 funciones, requerimos de una licencia de un producto que se llama geocoding. Este es un servicio de suscripción complementario a GeoAnalytics y lo que nos permite justamente es eso, convertir todas aquellas direcciones que tengamos a coordenadas o de manera viceversa, convertir de coordenadas a direcciones. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta por si ustedes necesitan o tienen un caso de uso que tengan que cubrir de este tipo, tendríamos que incluir geocoding en nuestro servidor de Click Analytics. Y finalmente, si nosotros contamos con direcciones IP de nuestros dispositivos, nosotros también podríamos representar todas estas direcciones en un mapa geográfico. Esto a lo mejor nos permitiría realizar un análisis para poder identificar en dónde se encuentra cada uno de esos dispositivos, puede ser un router, una computadora,
etcétera, y poder saber específicamente en dónde se encuentran ubicados. Esto sabemos que a veces es un tema para TI, poder saber dónde están nuestros equipos actualmente. Entonces, con esta función de IP Lookup, nosotros podemos realizarlo. O incluso si tuviéramos un mapa de nuestro site, también podríamos mapear esas IP y saber específicamente en dónde están ubicados nuestros equipos de sistemas. Y bueno, finalmente, quiero mostrarles las 2 versiones de Yonalytics, que es la Base y la Enterprise. Con la Enterprise, pues, nosotros realmente no tenemos ninguna limitante, más que si quisiéramos agregar, por ejemplo, la la función de geocoding, pues, ahí tendríamos, como les digo, que generar una suscripción para poder incluirlo en nuestros análisis. Y con la versión Base, pues, las limitantes más principales radican en el número de cálculos que podemos hacer para las rutas, esto es para 400 únicamente, y para el cálculo de columnas o de lookups, ahí también tenemos una limitante que son de 50,000 puntos. Entonces, digamos, estas son las principales diferencias. Igual con la versión Base, pues necesitamos que nuestro servidor esté conectado a Internet. Con la versión Enterprise, pues no es necesario, ya que todo lo descarga en nuestro servidor y desde ahí hace todas las operaciones. Con ambas versiones, nosotros tenemos disponibles todas las operaciones que acabamos de mencionar, como lo ven acá. Y bueno, podemos empezar a hacer los diferentes cálculos utilizando este conector o representando nuestra información con las diferentes capas o las diferentes extensiones con las que cuenta este addon. Hasta acá termino la presentación del producto. Ahora voy a pasar a la parte de la demo, en donde vamos a estar haciendo estos 3 ejercicios que les mencionaba. El primero que vamos a revisar va a ser la demo de la generación de las rutas. Entonces, yo estoy trabajando ahorita en mi versión de escritorio y, pues, una voy a crear una nueva aplicación y le voy a poner este nombre. Para crear este mapa voy a utilizar un archivo, que yo tengo en Word, perdón, en Excel. Este archivo cuenta básicamente con la información de los puntos de origen y puntos destino sobre los cuales yo quiero calcular esas rutas. Y bueno, además, tengo otra información que es el nombre de cada uno de esos puntos y que me representan. Esto es una lista de puntos, aleatorios que yo encontré por ahí, que son, direcciones de hospitales y de un punto central en específico. Entonces, bueno, voy a agregar aquí una nueva sección. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar mis datos y voy a crear mi conexión hacia mi carpeta. En este caso, yo tengo acá este Excel, voy a dar un nombre a mi conexión y entonces ahora sí lo selecciono. Como les decía, lo que tengo es información, el ID de mis puntos de inicio, de mis puntos finales, cómo se llama ese origen y cómo se llama ese destino, para que yo en el mapa lo pueda identificar de manera mucho más fácil. Entonces simplemente voy a cargar esta tabla, esto no le voy a hacer absolutamente nada y le voy a poner un nombre. Voy a poner Entonces, ahora voy a hacer mi conexión para poder utilizar el conector y poder usar la operación de generación de rutas. Esto lo hago desde crear conexiones. Una vez que yo instalo mi producto, aquí ya voy a tener disponible este conector. Entonces, simplemente, pues, le doy un nombre a mi conexión y le voy a dar probar. Una vez que esta conexión se valida, la voy a guardar y ahora ya la voy a tener disponible para poder utilizar ese wizard. Voy a agregar una nueva sección en donde voy a incluir aquí el código que se genere de de esa operación. Entonces selecciono la tabla y lo que me va a habilitar es el wizard en donde se encuentran disponibles todas esas operaciones que yo puedo utilizar. Dependiendo de la operación que yo quiera
aplicar sobre mis datos, pues va a ser las diferentes opciones que me va a pedir, desde el tema de cuáles son los campos que yo necesito para poder realizar este tipo de análisis, de dónde voy a estar tomando la información, igualmente cuáles son esos campos que voy a utilizar, entre otras cosas. Entonces, yo en este caso voy a seleccionar la opción de rutas. Para esta para este tipo de operación, pues yo puedo elegir entre el cálculo de una ruta más rápido o el más corto. Yo voy a dejar acá el más rápido, el tipo de transporte, sobre el cual yo quiero hacer el cálculo, como les mencionaba, está disponible auto, bicicleta, peatonal, camión o AVE. Yo lo voy a dejar en carro, que es lo que me interesa. Este campo es, mi campo destino, entonces en este caso se llama en. El tipo de geometría que quiero en ahorita, bueno, yo lo voy a representar a través de un punto. Aquí le voy a poner un nombre a esta tabla. En esta sección lo que hace es pedirme la información de dónde voy a estar tomando los datos para poder realizar las diferentes operaciones. Entonces, acá, yo le voy a decir que es información de una tabla que está cargada previamente. Entonces, me pide cuál es el nombre de esa tabla, debe de ser, igualita, y cuáles son los campos que voy a utilizar. Entonces, es el campo de ID, es starts, me parece, y finalmente el punto final. Entonces, igual, el tipo de geometría que quiero es un punto y estas opciones no las voy a mover. Entonces, le voy a dar siguiente. Aquí lo que va a empezar a hacer será a calcular todas esas rutas. El tiempo de cálculo aquí dependerá de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, pues yo tengo para este ejercicio muy, muy poquitos y realmente fue muy rápido esto, pero con una densidad de datos más grande, pues este tiempo se llevará un poco más. Esta es la tabla que genera, digamos, internamente con los 3 campos que yo le dije que es de donde iba a obtener la información. Esta yo no la voy a cargar porque yo ya tengo esa información en mi tabla que proviene de Excel, y esta es la tabla que ya me crea ClickJoy Analytics, la cual contiene el ID de cada una de las rutas, cuál es la distancia de las rutas que me acaba de calcular, cuál es la duración que me llevaría a trasladarme de un punto A al punto destino. Esta información, la distancia me la da en metros por default y la duración me la da en segundos. Y este campo de path low rest es todo el path que me traza este GeoOperations para poder trazar la ruta en mi mapa. Entonces simplemente voy a dar insertar y automáticamente pues ya tengo el código generado. Pues es bastante código. Todo esto, pues, solo es, lo obtuvimos solamente dándole cuáles son los parámetros, necesarios para poder calcular o para poder realizar este tipo de operación, y bueno, es mucho más fácil obtener un resultado. Entonces, simplemente ahora voy a cargar mi información. Ay, ahí creo que me equivoqué en un campo. A ver, voy a ver. Aquí está. Listo. Voy a dar cancelar porque voy a eliminar este código y listo. Ahora, okey. Entonces, ahora sí voy a guardarlo y voy a cargar mis datos. Entonces, ya finalizó esta carga de datos y les quiero mostrar nada más el visor de modelo de datos para que vean el resultado. Tenemos 2 tablas, esta de points hace referencia a mi Excel en donde yo tenía, mi información con cada uno de mis puntos de origen y de destino, y mi tabla de rutas, que es el resultado que me dio mi conector de GeoAnalytics, en donde tengo, como les digo, la distancia, la duración y el path. Entonces, ahora voy a pasar a la parte de diseño, voy a representar esos datos en un mapa. Para ello voy a utilizar, mis extensiones. Lo primero que tengo que agregar es mi extensión de mapa.
es acá donde yo voy a representar todos esos puntos. Entonces, voy a ocupar 3 capas para este caso. Van a ser 2 capas de puntos. Estas capas van a representar el punto origen y los diferentes puntos destino, y una capa de líneas que me va a poder, permitir representar esa línea o esa ruta que me ha calculado. Entonces, aquí busco mi capa de puntos, las voy a agregar todas una vez y las voy configurando. Solamente me falta mi capa de líneas. Aquí está, okey. Entonces, en mi primer capa lo que voy a agregar es el punto, inicio. Entonces, busco mi campo, que en este caso es start, y bueno, ya, me representa estos 3 puntos. Si yo me posiciono sobre ellos, pues no veo nada. Esto también lo vamos a personalizar. Después voy a agregar, mi punto final. Ahora ya tengo todos mis puntos finales, que son cada uno de los hospitales. Y finalmente voy a agregar mi campo de líneas. En este caso se llama así. Entonces, listo, yo ya tengo representada toda mi información, pero bueno, si yo la dejo así, pues no, es difícil de entender, no sé cuál es el punto origen y hacia dónde van los puntos de destino, es un poco confuso. Entonces, lo que tendría que hacer es poder personalizar cada una de estas, puntos o capas para tener una mejor interpretación de la información. Entonces, ahora voy a empezar con la personalización de mi punto inicio. Aquí lo que voy a hacer es cambiar este campo para que yo pueda ver el nombre de, mi punto origen, en lugar de solo ver ahí un cuadrito gris. Y acá y acá en locations voy a agregar el punto de start. Okey, entonces, listo. Ahora, si yo ya me posiciono sobre cada uno de mis puntos, pues lo que veo es el nombre de mi punto de partida, ¿no? Entonces, ya se está viendo mejor. Ahora yo quiero cambiar ese punto por una imagen. Entonces, no quiero que se vea como un punto, sino, eh, lo que quiero ay, por acá ya se me perdió esta imagen. Quiero agregar un símbolo. Esto puede ser una imagen y aquí le tengo que poner una URL. Acá yo previamente ya identifiqué esa imagen, entonces simplemente la voy a agregar acá, tiene que ir entre comillas. Y listo. Ahora tengo un icono que me representa ese punto de origen. Entonces, pues está muy grande. Yo puedo cambiar aquí su tamaño en la escala para a lo mejor hacerlo un poquito más chiquito y no se vea tan saturado. Okey. Entonces, esa es la personalización para mi punto de origen, y ahora voy a hacer lo mismo para mis puntos de destino. Entonces, aquí mi campo se llama destino, y aquí agrego el final. Okey. Entonces, igual, quiero cambiar estos puntos, no quiero que se queden así, y voy a sustituirlo por por un símbolo, por un icono. Entonces, voy a utilizar esta URL. Y bueno, estos son muy grandes, entonces tal vez tendré que ponerle un tamaño más chiquito. Ok, ahí está bien, para que no esté tan saturado. Entonces, si lo dejáramos así, pues ya podemos tener una mejor interpretación. Sabemos que este es mi punto origen y este puede ser, por ejemplo, un almacén en donde yo tengo que surtir y estas son mis diferentes tiendas. Entonces, yo acá ya puedo medir o puedo ver, de manera rápida o visual en dónde están ubicadas las diferentes tiendas, cuáles me quedan más cerca, cuáles están más lejos, etcétera. También puedo personalizar la línea para que yo pueda identificar, a lo mejor a través del grosor, cuál es la que me lleva más tiempo, en recorrido o en tiempo, y a lo mejor también,
Si yo me posiciono sobre cada una de las líneas, me gustaría ver cuál es esa distancia en kilómetros, por ejemplo. Entonces, antes voy a agregar algunos elementos maestros que me permita tener esas medidas. Entonces, voy a hacer una suma de, voy a utilizar este wizard para identificar mi campo en la tabla de rutas y voy a medir la distancia. Le voy a agregar una suma y lo voy a insertar. Como les decía, esta información viene en metros, yo la voy a cambiar a kilómetros. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Hice una dimensión, perdón. Quería hacer una medida. Listo. Entonces acá le voy a poner este nombre, mi distancia, y le voy a especificar que se encuentra en kilómetros. Y le voy a cambiar el formato. Ok. Voy a crear otra expresión que ahora va a ser la suma, pero del tiempo, es decir, de la duración. Esto lo voy a dividir entre 60 para poder obtenerlo, la información en minutos. Y también voy a configurar su formato. Y finalmente voy a agregar otra que va a ser un conteo de todas las rutas que tengo, y para esto voy a utilizar mi campo de ID, que es la información que necesito para hacer ese conteo. Ok, número, y le voy a dar crear. Ahora sí, voy a configurar este campo de líneas. Lo que voy a hacer primero es agregarle una medida. Esa medida voy a utilizar la que acabo de crear, que en este caso es la distancia en kilómetros. Aquí tengo que hacer un cambio para poder decirle que es una dimensión. Entonces, ahora ya ven el mapa y pues las líneas ya están diferentes. Tengo líneas más gorditas y líneas más gruesas, lo cual me dice que la línea más gruesa, pues, significa que hay una mayor distancia entre mi punto origen y mi punto destino, y las más delgaditas, pues, las que tienen un menor tiempo y obviamente menor distancia. Entonces, pues, podría terminar aquí mi configuración, o podría hacer mi línea un poco más delgada, por ejemplo, para que no se vea tan saturada, la puedo hacer un poco más delgadita. Esto, pues, obviamente depende de nuestro gusto o de cómo es que cómo es que sea la mejor forma en que la información se pueda visualizar. Mm, ¿Qué otra cosa les iba a mencionar de aquí? Es aquí. En la parte de línea, nosotros podemos, como les digo, personalizar esa línea para poder, digamos, identificar cuál es el flujo de esa línea, y en este caso la voy a dejar así para que se note que este es mi punto origen y todas van hacia un destino, y ese sería el flujo que estarían tomando cada una de estas rutas. Entonces, voy a hacer esto más chiquito para hacer el mapa más grande. Y finalmente voy a agregar otros elementos que me van a ayudar a analizar mi información de una mejor forma. Voy a agregar un panel de filtrado con los campos de mi origen y mi destino para que pueda tener un mejor entendimiento de la información que estoy representando. Y bueno, acá voy a agregar estos KPIs que tengo. Voy a poner un KPI que incluya la distancia y la duración. Así, cuando yo seleccione cada una de estas rutas, puedo saber específicamente su distancia y el tiempo que me llevaría a recorrerla en auto, porque esa fue lo que nosotros, fue como configuramos nuestra operación. Y bueno, aquí en este espacio se me ocurre hacer un gráfico de barras.
Voy a poner, el origen para que pueda medir el número de rutas por cada uno de mis orígenes y bueno, tal vez la ordene. Ahí está. Y bueno, finalmente ya tenemos este análisis utilizando el conector de GeoAnalytics, el cual me permitió poder crear cada una de estas líneas o cada una de estas rutas. Yo en mi archivo origen solamente contaba con la información en latitud y longitud de mi punto de inicio y mi latitud y longitud de mi punto final. Entonces yo no tenía forma de poder saber cuál era esa distancia que tenía que recorrer o el camino, ¿no? Entonces, con la ayuda de mi conector, y haciendo uso de la operación de rutas, ahora yo ya puedo tener esta información y bueno, empezar a hacer diferentes análisis. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar el punto de origen de centro histórico, sé que hay asociadas 5 rutas a ese origen, la distancia total entre todas esas 5 rutas es de 12 kilómetros y me llevaría un total de 25 minutos por recorrerlas. Si yo selecciono una en particular, pues puedo obtener el detalle a nivel calle. Esto es algo pues interesante para poder analizar a lo mejor cuál es esa ruta que me digamos que me trazó, ¿no? Esta es una forma. Esto lo hace el conector, pues, con los parámetros que tiene, con la información de georreferenciada con la que cuenta, pero si nosotros, por ejemplo, tuviéramos ya esas rutas mapeadas y definidas en algún archivo, pues, en ese caso nosotros ya no tendríamos que utilizar el conector, simplemente sería representar todas esas rutas que tenemos y poder, representarlas acá porque a lo mejor dentro de nuestra organización nosotros ya hemos definido que el camino es de cierta forma y bueno, eso se podría cambiar por esto. ¿Qué otra cosa interesante? Pues igual, bueno, puedo hacer uso de las diferentes herramientas para poder realizar el análisis. Con Click podemos integrar análisis que tengan que ver a lo mejor con el flujo de tráfico que hay, ya que Click permite conectarnos a diferentes APIs. Entonces, aquí nada más sería poder identificar o a lo mejor tener una suscripción hacia una aplicación que tenga una API y que nos permita conectarnos hacia ClickSense para poder, cruzar los datos que tenemos y, traslaparlos contra el tráfico que hay en la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, les quiero mostrar aquí una Una demo que tenemos en donde estamos consultando, esta es una página de Barcelona, en donde ellos suben información de esta región, y de acuerdo a los colores nosotros podemos identificar cómo, se encuentra el tránsito o la densidad de flujo vehicular en esta región. Entonces, a través de colores podríamos identificar cuáles son esas rutas que están fluidas, las que son muy fluidas, las que no tiene datos registrados, aquellas que son densas, las que están congestionadas o incluso las vialidades que están cerradas. Entonces, si yo selecciono desde este gráfico, pues puedo identificar cuáles son esos trayectos que en este caso están muy, muy congestionados. Y bueno, esto sería la forma de poder integrar, GeoAnalytics con alguna herramienta o plataforma que nos pueda obtener que nos pueda brindar, perdón, información sobre el flujo vehicular. Bueno, esto es la parte final del primer ejercicio. Ahora voy a pasar hacia el segundo. Voy a cerrar esta y esta la voy a guardar. Ahora voy a crear una nueva aplicación para pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 es la integración de un plano de AutoCAD hacia ClickSense. Voy a crear mi aplicación. Y para este ejercicio voy a utilizar 2 fuentes. La primera va a ser, mi mapa, el cual es un archivo .dfx, y que cuenta con toda la información que conforma mi polígono, mi forma.
Y la siguiente es un Excel que tiene información que está asociada hacia el inventario de la forma que yo voy a cargar o de la figura que yo voy a cargar. Entonces, primero voy a cargar igual mis datos, creando mi conexión. Ahora voy a utilizar otras fuentes. Primero voy a crear esta conexión de aquí y voy a cargar estos datos. Aquí, como ven, pues es la información que tiene es el ID o el ID de cada una de las entidades que conforman mi plano, el nombre de ese ID, cuál es el inventario real de cada una de las piezas que conforma. Aquí tengo un máximo y un mínimo. Estos me van a ayudar a poder darle un estatus a mi inventario. Entonces, acá simplemente lo voy a cargar y le voy a poner inventario. A esta tabla le voy a agregar una regla de negocio que tengo por acá ya definida para no estarla escribiendo. Esta regla de negocio lo que hace es darle un estatus a mi inventario real. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si mi inventario real supera mi inventario máximo, pues significa que tengo sobreinventario. Si mi inventario real es igual a ceros, pues no tengo eh, inventario, necesito surtirlo y, pues, en caso contrario, esa información está en un estatus óptimo u okey. Entonces, a esto es lo único que le voy a hacer, es mi tabla de datos. Voy a agregar una siguiente sección, que es donde agregaré, el plano. Voy a cargar el plano, esto también es a través de la conexión de GeoAnalytics. Igualmente, voy a cargar mi conector. Y igual, le pongo el nombre que sea. Hago la prueba de conexión y esto es simplemente para que pueda tener disponible mi conexión y la pueda utilizar mi wizard. Entonces, aquí está. Ahora voy a cargar mis datos, pero el tipo de operación que voy a utilizar es distinto. Voy a utilizar un tipo de operación que es load, que es un tipo de carga. Aquí voy a ponerle un nombre a esta tabla que me va a generar y el tipo de puntos o de información que voy a cargar va a ser un archivo basado en geodatos, perdón. En la URL tengo que poner la ruta donde se encuentra mi archivo. Aquí ya lo tengo guardado. Y vamos a cargar un archivo desde nuestra máquina local. Entonces es importante ponerle esto porque si no nos marca por ahí un error. Y en tipo de archivo, aquí, estas son los formatos que soporta, que son GeoJSON, GML, ESRI-JSON, ESRI pero shapefile y AutoCAD con un formato de FX. Entonces, mi archivo es un tipo de FX, entonces aquí lo voy a seleccionar y estos parámetros no los voy a mover. Entonces, simplemente le doy cargar y de igual forma lo que me va a proporcionar va a ser un código el cual incluye ya la interpretación de mi archivo. Les voy a mostrar el archivo que estoy utilizando. Bueno, es este. Mm, Acá no. A ver, ya se me perdió. Este. Este es mi archivo .dfx que proviene de AutoCAD y como ven, pues tiene una sintaxis muy particular que de otra forma, sin utilizar este conector de GeoAnalytics, pues no podría interpretarlo la plataforma. Entonces, lo que hace es traducir todo este código hacia el formato que incluye el plano de la geometría, el nombre del archivo, las capas, la entidad y listo, voy a cargar esa información. Entonces, ya acá tengo todo ese código que me va a poder permitir representar mi imagen. Entonces, voy a cargar los datos, ya tengo toda la información necesaria. Y bueno, igualmente el modelo de datos, pues son 2 tablas, la cual contiene mis datos de inventario y la tabla que me creó el conector.
Entonces, aquí ya podemos ver una vista previa de los datos que tengo y son los que voy a estar utilizando. Ahora para la parte de diseño, igualmente voy a utilizar un mapa, sin embargo, ahora no lo voy a utilizar para representar un análisis cartográfico, sino va a ser una imagen. Antes de crear el mapa, voy a agregar unos elementos que me van a poder ayudar a visualizar la información de mejor forma. Son 2 gráficos. Quiero agregar aquí un gráfico de tarta primero. Aquí voy a medir el estatus y voy a hacer un conteo de mis piezas. Entonces, a ver, voy a agregar estos campos. Es el nombre, las piezas. Y bueno, rápidamente le voy a cambiar la presentación. Para mí es un poco más fácil leerlo así cuando está en forma de dona. Y aquí le voy a poner estatus del inventario. Y el siguiente gráfico será una tabla que me permita poder tener un detalle de cuál es el estatus que tengo de las piezas de inventario. Voy a agregar el nombre. Como medidas agregaré el inventario real como una suma. em, las piezas máximas también como una suma y las piezas mínimas. Entonces, a esto solamente las voy a configurar el formato para verlos en número entero y ay, les voy a dar aquí un nombre. Inventario. Ok, ahí está y listo. Y voy a hacer lo mismo para estas dos medidas. Esto es simplemente para poder tener una mejor representación numérica de mis datos. Simplemente la agrego como medida maestra y finalmente mis piezas mínimas. Y listo. Entonces aquí yo ya tengo el detalle de cada una de las piezas, cuál es el inventario que tengo de manera real, cuál es mi máximo que debería de tener y el mínimo que debería tener. Entonces voy a colorear esta tabla para que yo pueda identificar a través de aquí cuáles son aquellas que están sobreinventariadas, las que necesito hacer un resurtimiento y las que están en un estatus, digamos, óptimo. Esto lo voy a hacer sobre el campo de nombre. Voy a colorear la expresión de fondo. Aquí ya tengo mi expresión igual definida. Igual es solamente una validación. Si el inventario es más grande que el real, si el inventario sobrepasa si el inventario real sobrepasa el inventario máximo, pues ahí significa que tengo un inventario, superior y tendría ahí que empezar a tomar medidas para poder mover todas esas piezas que a lo mejor me están generando costos de logística, porque tengo que a lo mejor rentar un poco más de espacio para poder guardarlas, sobre todo si hablamos que son de piezas grandes. Si están en rojo, significa que yo ya no tengo piezas y necesito hacer un resortimiento, porque a lo mejor son piezas que me piden mucho y que estoy vendiendo muy, muy fácilmente. Y las verdes, bueno, significa que todo está okey y no debería a lo mejor de preocuparme por esas piezas. Y ahora lo que quiero es representar esta información, pero en mi mapa para que a lo mejor visualmente yo pueda identificar esas piezas de mejor forma. Ahora voy a utilizar igual mis extensiones. Recordemos que las extensiones están en la parte de objetos personalizados. Mm, Voy a crear mi mapa, perdón, voy a arrastrar acá mi mapa y a este mapa lo voy a configurar. Ahora no quiero hacer un análisis de puntos, quiero poner una imagen, entonces voy a cambiar la base, quiero que sea un lienzo en blanco y ahora sí ya voy a poder agregar una capa de área para poder representar.
mi imagen. Entonces aquí está mi capa de área y voy a utilizar el campo de Geometry, que es el que me creó eh, mi conector. Perdón, mi conector. Ahora, como ven, pues ya tenemos la imagen que representa ese archivo de AutoCAD. En este caso es un automóvil en donde yo tengo divididas cada una de las piezas que conforman a ese automóvil. Entonces yo ahora ya tengo la posibilidad de empezar a representar o agregarle un análisis para poder ver, cuáles son esas piezas que tengo que resurtir, cuáles son esas piezas que tengo un excedente y cuáles se encuentran en un estado óptimo. Acá, por ejemplo, si tuviera otro tipo de información, igual podría, si tuviera los precios, por ejemplo, las ventas, podría utilizar los colores para poder identificar cuáles son esas refacciones que me genera un mayor margen, una mayor ganancia, cuál es la que me representa mayor costo de almacenaje, etcétera. Y todo eso es un análisis que se hace mucho más fácil a través de agregar diferentes mapas, porque a lo mejor en una tabla, pues sí es visible, pero yo no sé esta pieza a qué parte de mi automóvil corresponde, ¿no? Entonces, a través de un mapa es mucho más fácil poder analizar esa información. Ahora lo que voy a hacer es agregarle colores para poder representar, poder ver de mejor forma la información. Entonces, ay, aquí me equivoqué, esto es por expresión. Y voy a copiar esta misma expresión que yo utilicé. Voy a agregarle la capa de nombre para poder, cuando yo me posicione sobre mi mapa, poder ver. A ver, aquí déjenme, es por expresión. Poder ver el nombre de cada una de las piezas. Aquí déjenme ver qué está pasando. Mm, Aquí le voy a quitar esta suma. Realmente no quiero que me sume, solamente quiero que me represente esa información. Pero bueno, a ver, voy a ver qué puede estar. Ok, entonces ya. Tengo ahora ya mi imagen, pues, semaforizada, lo que veo es, cada una de las piezas ahora es un poco más obvio poder identificar cuáles son aquellas que debo mover para que no me cause un costo de almacenamiento adicional, o cuáles son aquellas que no debo preocuparme y cuáles son las que debo de hacer un pedido de resurtimiento. Entonces, estos gráficos de acá me ayudan a poder analizar de una mejor forma esa información. Aquí, como ven, si yo selecciono cada uno de mis piezas, pues, como que pierdo el contexto de la imagen, sobre todo en esta, ¿no? Ya no sé de qué automóvil se trata, ¿no? Entonces, yo podría aquí agregar una capa adicional que me permita, tener, digamos, como base siempre mi imagen para no perder el contexto. Entonces, permítanme agregar una nueva capa de área. Y a esta capa lo que le voy a hacer es simplemente agregar un set análisis. Aquí voy a utilizar igual mi campo de plano geometry. Y bueno, ahora se me superpuso sobre la capa que ya tenía, digamos, graficada. Y como les decía aquí, únicamente voy a agregar un set análisis para decirle que me excluya las selecciones que hace el usuario. Con esto, pues, voy a mantener mi plano siempre en una capa inferior. Y, pues, bueno, ahora yo puedo empezar.
a hacer un análisis y ahora sí mantengo el contexto de mi imagen. Si se dan cuenta aquí, de pronto, si yo selecciono aquí algo, podría las capas podrían no estar funcionando como yo quisiera, no, yo quisiera tener esta imagen siempre de fondo. Entonces, puedo configurar, eh, digamos, el orden de mi capa para, poder decirle que esta, por ejemplo, va a ser mi capa cero, siempre debe de estar por debajo de mi capa principal. Entonces, esto se encuentra aquí en las opciones de capa. Hasta abajo yo habilito un orden personalizado y ahora sí, esto pues ya me garantiza que este plano que tengo acá siempre va a permanecer en la capa número cero y pues a lo mejor le puedo cambiar aquí el color para que resalte un poco más en mi imagen, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí, ya tengo mi plano representado, mi plano que proviene de un formato de AutoCAD. Y ahora sí, pues yo puedo empezar a hacer los diferentes análisis, incluyendo otros gráficos. Aquí también podría, por ejemplo, agregarle, cada que me posicione sobre una pieza, quiero saber cuántos, cuál es el número de inventario, ¿no? Voy a agregar una medida y acá el inventario real. Entonces ya, si me posiciono sobre cada una de estas piezas, yo sé cuántos cuál es la cantidad de inventario real que estoy teniendo. Entonces, puedo seleccionar una pieza y, bueno, creo que se ve bastante bien, ya no pierdo el contexto y listo. Esto igual podemos trasladarlo no solamente a este tipo de análisis, por ejemplo, si yo tuviera un mapa de un edificio que está en venta o lotes o negocios de algún centro comercial y quiero, monitorear cuáles son aquellos que están vendidos, los que estoy rentando, cuál es el porcentaje de esa venta que me representa, el margen, etcétera. Yo también puedo hacer ese tipo de análisis. Acá tengo un ejemplo igual. Esto es un plano de comercialización de lotes, y justo lo que me permite es eso, es ir midiendo en qué estatus se encuentra mi plano de comercialización, cuáles están vendidos, apartados, cuáles están en construcción, etcétera. Y bueno, de acuerdo al lote que yo seleccione acá, pues es la información que me va a aparecer y se adaptará a todos los gráficos que tengo. Y puedo cruzar toda esta información, a lo mejor con otros pisos, en donde yo estoy midiendo cuál es el avance de mi construcción, cuáles están construyendo actualmente, cuáles estoy planificando, cuáles ya terminé y así, para cada una, cuál es el estatus que tiene cada uno de estos planos. Y bueno, no solamente eso, poder cruzar la información con otro de cada uno de mis lotes con toda la información que gira en torno de la obra, por ejemplo, cuánto he gastado en manos de obra, cuánto he gastado en la parte de servicios, el costo total que he invertido en cada uno de estos lotes, cuántos artículos he comprado, etcétera. Hacer el cruce de una valoración económica contra una valoración, a lo mejor, que tiene que ver un poco más con el estatus de la construcción y a lo mejor agregar, toda la parte del detalle económico. Entonces, como ven, pues, es el uso de estos mapas o integración de planos hacia nuestras aplicaciones de analíticos, pues, nos da un plus, porque nos permite hacer análisis un poco más visuales y que nos permite entender la información de manera más rápida y visual, y además de que podemos cruzarla con toda la información que tengamos o que gire alrededor de, en este caso, este plano de comercialización de lotes. Entonces, bueno, con esto yo finalizo el segundo ejercicio y bueno, ahora voy a pasar al último. Lo que voy a hacer ahora es crear un gráfico utilizando una extensión de mapa. Yo aquí ya tengo una aplicación cargada, más bien solo es un modelo de datos que tiene información. Este modelo de datos, tiene datos sobre tiendas, sobre una tienda departamental que tiene diferentes productos. Estos productos están divididos por categoría, puedo ver las ventas, los costos, etcétera.
Entonces, a veces es, necesario poder representar visualizaciones que no tenemos dentro de nuestro set de gráficos o dentro de nuestras extensiones que tenemos descargadas o las que ya nos ofrece ClickSense. Entonces, aquí es importante saber que con GeoAnalytics podemos personalizar nuestro lienzo, porque al final este lienzo, además de poder ayudarnos a representar gráficos como mapas o como planos, también podemos utilizarlo para otros usos o casos en específico. Entonces, lo que voy a hacer es crear un gráfico que me va a poder permitir obtener un top 5 de los 5 productos más vendidos por cada una de estas categorías. Si yo lo quisiera hacer de otra forma, tendría que agregar 5, a lo mejor, gráficos de pie y agregar a generar cada uno de ellos para poder tener la información. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber de manera visual de esas 5 categorías, cuál es la que representa la mayor venta, pues, a lo mejor eso no lo podría obtener así. Tal vez tendría que agregar una tabla y poder poner toda esa información para que yo tuviera ese dato. Entonces, voy a utilizar un gráfico, ahora voy a utilizar el gráfico de mapa, lo voy a arrastrar hacia mi área, y voy a generar un gráfico como si fuera la extensión de Trellis. No sé si la ubiquen, pero la extensión de Trellis lo que nos permite es poder generar diferentes gráficos a través de una medida y una dimensión. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero representar las ventas por categoría y por producto, configuro ese gráfico y tendría un espacio para mi categoría, de ventas, no sé, niños, otro para sport, otro para mujeres y así. Pero en este caso voy a utilizar, mi mapa. Antes de empezar, quiero configurar mi mapa porque quiero utilizarlo como un lienzo en blanco. Algo interesante es que esto lo podemos ver como si fuera un plano cartesiano, ¿no? En el cual podemos agregarle latitudes y longitudes y empezar a posicionar, los elementos que tengamos dentro de nuestro plano. Entonces, voy a agregar mi capa, que es la que les decía, poder hacer un top 5 de los gráficos por, primero va a ser category name y como siguiente nivel va a ser mi producto. Entonces, quiero un top 5 de categoría por producto. Y lo que quiero medir en este caso van a ser las ventas. Entonces, acá ya tengo esto. Si se dan cuenta, pues no tengo representado nada, porque yo necesito decirle cuál es la ubicación sobre cuál me va a posicionar cada uno de los elementos que yo acabo de agregar. Para eso, acá yo puedo agregar la latitud y la longitud. Si yo tuviera esto en un archivo, en una tabla, etcétera, simplemente hago referencia a mis campos de latitud y longitud y voy a ver representado mi información. Pero bueno, yo ahora las voy a agregar de modo manual y esto lo voy a hacer a través del uso de las funciones con las que cuenta Click. Y esto lo que me va a hacer es darme una posición de latitud por cada una de las columnas que yo tenga graficada. Entonces le voy a dar a aplicar y para longitud voy a hacer lo mismo, pero voy a utilizar otra expresión. Aquí lo voy a dividir entre dos. Listo. Entonces, lo que hace es darme generarme una latitud y una longitud para cada uno de estos elementos que yo tengo acá. Acá tengo un valor nulo, lo voy a quitar. Por aquí no sé. Y entonces, como ven, yo aquí ya tengo representado por cada una de las categorías todos los productos que hay o que he vendido ahí. Entonces, en otro gráfico, pues no podría tener todo ese detalle. No podría saber, bueno, aquí no he limitado al top 5. Permítanme limitar en productos, número fijo, quiero solamente el top 5. Y yo no quiero que me muestre los otros, entonces así está bien. Ahora sí, ya tengo por cada categoría cuáles son esos 5 productos que más he vendido y, pues, bueno, no tuve que generar 5 gráficos distintos ni otro tipo de gráfico. Entonces, ahora lo que quisiera medir es a través del tamaño de
de la burbuja o del tamaño de mi pie, poder identificar cuál es mi categoría que vende más. Entonces, voy a volver a abrir mi capa de gráfico y en tamaño y forma le voy a decir que me lo represente en forma de tarta o también lo puedo poner como gráfico. Pero bueno, visualmente considero que un gráfico de tarta representa mejor esa información. Selecciono las ventas y ahora sí ya puedo ver a través del tamaño, sé que Women's Wear es, mi categoría que vende más, y si quiero tener un detalle de ese top 5 pues simplemente me posiciono sobre cada uno de mi gráfico de pie y tengo el detalle completo. Puedo seguir personalizando este gráfico haciendo uso de todas las capacidades que tiene nuestro mapa. A lo mejor quisiera agregarle aquí la etiqueta para saber a qué categoría corresponde cada uno de estos gráficos y no tener que posicionarme para poder verlo. Y también quisiera ver la venta que representa, la venta total que representa cada una de mis categorías. Entonces, eso lo puedo hacer igual si edito mi, este, mi capa. Lo interesante de aquí es que puedo utilizar todos los elementos con los cuales se pueden personalizar cada uno de mis mapas y poder tener otro tipo de representaciones. Entonces, aquí voy a habilitar mi etiqueta y como ven, pues ya tiene el nombre de mi categoría. Pero les decía, quiero poder también saber el monto total de la venta que corresponde. Aquí le voy a agregar un salto de línea para que me ponga este dato abajo y no se vea eh, pues tan amontonado. Y aquí voy a utilizar esto que es 6, que es la medida, y le voy a agregar un formato de número para que pueda ver de mejor forma mi formato numérico. Ok, entonces ya le voy a dar a aplicar y listo. Ya tengo la información de cada una de las categorías y también tengo la información de la venta que representa cada una de estas. Entonces, si yo quisiera quitar estas leyendas, lo puedo hacer para que no se vea acá, porque al final esto ya pues no me sirve de mucho, porque yo ya aquí tengo toda mi información pues muy, muy clara. Voy a deshabilitar la leyenda, con esto dejo de ver las leyendas asociadas y esta escala pues no me sirve ahorita porque yo no tengo ningún análisis de ubicaciones, entonces también puedo deshabilitar esa escala para que mi gráfico pues se vea más bonito. Entonces acá simplemente le pongo un nombre, top 5 de productos por categoría. Y listo, ya tengo una visualización que creé a partir de un mapa con características, pues, especiales o de acuerdo a lo que yo necesite. Y bueno, el resultado que obtengo, pues, la verdad es que es interesante. Tenemos mucha información en un mismo lugar. La forma de visualizarla, pues, creo que es clara. Puedo desde acá obtener muchos datos. Tengo toda la información de mis categorías, sé cuál es la que vende más. Para un nivel de detalle, puedo posicionarme sobre cada uno de ellos y saber las ventas, la cuota que representa y el total de esas ventas. Y bueno, como les digo, podemos ver a estos mapas de Geoanalytics como un lienzo en blanco y a partir de ahí poder empezar a hacer otro tipo de análisis. Esto es un ejemplo, pero realmente las capacidades que podemos explotar con nuestra capa de mapas, pues son muchas y son muy variadas. Les voy a mostrar finalmente unos ejemplos que a mí, pues, me parecen muy, muy padres. Por ejemplo, acá lo que tienes es como la representación del Parlamento de Brasil. Con la imagen yo puedo, por ejemplo, saber, ¿no? Cómo es que está conformado. Aquí los colores
me dicen el partido, el color de los partidos, entonces identificar cómo es que se conformó este parlamento de este país. Esto es usando también nuestra capa de mapa. Por ejemplo, es utilizando, mi mapa y perdón, y mi, extensión de ay, se me fue el nombre. Y mi extensión que me permite poder ir viendo en el tiempo cómo es que se ha movido la información de cierto análisis. Aquí, por ejemplo, es el cuadrante mágico de Gartner, es cómo desde que inició o desde que yo tengo información, cómo se han posicionado las diferentes tecnologías en los diferentes cuadrantes. Y bueno, a mí también se me hace un análisis muy, muy padre. O incluso hay veces que quisiéramos tener, por ejemplo, un calendario en donde pudiéramos ver representado, por día cómo es que se fueron comportando nuestras ventas y de esta forma identificar qué días he vendido más, cuáles son los días que vendo menos, y a lo mejor empezar a disparar diferentes estrategias de lanzar campañas los días en los que no vendo, no sé. También es un análisis muy interesante, y si quisiera tener, por ejemplo, un calendario completo, también es posible, y esto es igual, utilizando un mapa, tengo un calendario, pues, completo, y aquí, pues, los colores igual me ayudan a poder identificar ciertos sucesos, ciertos hallazgos, etcétera. Y análisis tan complejos que nos puedan llevar a un resultado como este. Este gráfico es igual un mapa en el que está configurado a través de muchas capas, que nos permite hacer un análisis del clima. Este análisis incluye diferentes variables, desde la humedad, el clima, hace también un forecast de cómo es que se va a estar comportando el clima durante los días. Esto lo puedo analizar por las diferentes regiones. Entonces, de acuerdo a la región que yo seleccione, puedo obtener el forecast del clima. Aquí, por ejemplo, mide también la temperatura. Esto que tenemos acá es la precipitación, etcétera. Entonces, les digo, Geoanalytics, pues, tiene capacidades, pues, ilimitadas. Todo dependerá, pues, de las habilidades o a lo mejor el conocimiento que tengamos en utilizar la herramienta. Aquí nada más les quiero mostrar rápidamente cuántas capas están utilizadas para poder generar este tipo de gráficos. Y como les digo, lo importante, lo interesante es que nosotros tenemos disponibles todas las capacidades que hay en cada una de las capas para ir personalizando cada uno de nuestros, gráficos que quisiéramos, representar, si lo quisiéramos ver como un plano cartesiano, por ejemplo. Pues bueno, hasta aquí es el final de mi webinar. Esto es lo que quería mostrarles.